Hola, estás en Emilius VGS. Continuemos con los tutoriales de Minzar y esta vez vamos a trabajar con el Image Anchor. ¿Qué significa todo esto? Que vamos a realizar realidad aumentada a través de una imagen como marcador. Te sorprenderá la cantidad de características que tiene esta plataforma. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Si aún no has visto mi video anterior, te lo recomiendo mucho. Además, tiene detalles básicos que vamos a repasar ahora mismo. Minzar tiene dos maneras de creación igual de interesantes. La primera es trabajar la experiencia vía app y la segunda es a través de la realidad virtual. Para este caso puntual, utilizaremos la aplicación. Encuentra en la Play Store la app que tiene el mismo nombre. Yo utilizaré la versión Android. Al abrir la aplicación, encontraremos este menú simple. Vamos a crear un proyecto nuevo. Puedes elegir entre estas dos opciones, AnyLocation o Virtual Location. Luego aparecerá este otro paso, donde nos encontraremos con tres tipos de anclas, como el simple, Image y Surface. Seleccionemos Image. Tenemos esta imagen que será nuestro próximo marcador. Este ya ha aparecido en otros videos como los que hice con SparkR. ¿Los recuerdas? Para poder ingresar el marcador y otros tipos de objetos, necesitamos conectar diferentes fuentes de información, como Dropbox, por ejemplo. Entramos a nuestra carpeta Minzar y seleccionamos la imagen marcador. Mejoramos el size para ajustar correctamente. ¡Listo! Inmediatamente cuando detecte la imagen, se genera un marco encima. Ahora agregaremos elementos para la experiencia. Usaremos, en este caso, la opción Minzar. Utilizaremos este video de la Tierra. Listo, acá está. Me parece genial que este video tenga estructura esférica para hacerlo mucho más creíble. Ajustamos su escala. Este es un video muy completo porque muestra el movimiento de las nubes. Hacemos ciertos ajustes. Luego, entramos a Actions. Puedes ver la cantidad de información que tenemos. En este caso, usaremos Levitate. Dirigimos el movimiento adecuado para nuestro efecto. Y por supuesto, modificamos sus propiedades. Ahora utilizaremos un trigger para disparar la animación. Genial, ahora probaremos el video en preview. Acá podemos ver la experiencia. El video del mundo se posiciona correctamente en la imagen y podemos ver su movimiento propio que hemos establecido. Para terminar con el prototipo, realizamos un pequeño ajuste al video. Le estableceremos un loop infinito. Se ve mucho mejor. Me gustan las nubes con su movimiento natural, rotando siempre.
Tenemos todo listo, vamos a compartirlo. Se abrirá el navegador con nuestra cuenta para hacer los ajustes finales, como por ejemplo, agregar título, descripción y sobre todo elegir el plan, el Launch Plan, que en este caso será el Free. Genial, ya tenemos todo, ahora sí, vamos a probarlo. Al utilizar el plan Free, necesitamos utilizar una app de visualización llamada XRView. Probaré en este caso con mi iPhone. Escaneamos el código QR y nos llevará hacia la experiencia. Aparece nuestro marcador flotando, buscando en la imagen. La encontró. Está genial. Fíjate que aún no le doy tap a la interacción, por eso no tiene ese movimiento. Por cierto, si estás interesado en el video que sale atrás, es la artista Zoe Gotuso. Búscala en YouTube. Me parece genial el tracking, está muy bueno, está tan fino y tan preciso. En este otro ejemplo, podemos ver el mundo rotando perfectamente y si activamos la acción, podemos disfrutar de la animación creada. Al mover el tracking, la esfera nos sigue y mantiene su configuración. Simplemente genial. ¿Qué te pareció el video? Quiero agradecer al equipo Minsar que me permitió probar la plataforma y un especial saludo a Andy Fidel que me acercó a la herramienta. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.